¿Saben lo que es esto que está en la pantalla? El martes vamos a tener el día se celebra en Irlanda y en muchos lugares de Estados Unidos el día de San Patricio. En inglés le dicen St. Patrick's Day. Are you aware of that? Mucha gente they wear green hats. You see like leprechauns, right? And lucky charms. Y la gente ve el símbolo del trébol de la suerte, ve a los duendes, ¿verdad que sí? Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto, hermano? Espérese, ya nos está asustando. Usted va a hablar de la palabra de Dios y está hablando de la suerte, de un duende con un tarro de cerveza en Irlanda. ¿Qué es esto, hermano? ¿De qué está hablando? Bueno, es importante que como iglesia, como cristianos, nosotros tengamos convicciones de lo que la palabra de Dios dice, pero también sepamos cómo compaginan las cosas que están sucediendo en el mundo alrededor nuestro con nuestra fe cristiana. Y es importante saber de que esta fecha del día de San Patricio celebra nada más y nada menos que un verdadero siervo de Dios que se llamaba Patricio. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con la cerveza, con el desenfreno, con el pecado que se vive en el mundo, con las fiestas pecaminosas que hay del día de San Patricio? Bueno, no tiene absolutamente nada que ver, ¿sí? Y no estoy dando esto para decirles que debemos celebrar el día de San Patricio. Quiero que reflexionemos en esta tarde en base a la festividad donde ustedes van a ver a mucha gente vestida de verde el martes, van a escuchar en la televisión, en las noticias, el desfile en Nueva York de St. Patrick's Day, que miles y miles de personas participan vestidos de verde. Y esta es la iglesia de San Patricio en Nueva York, una iglesia enorme, grandísima. Una ocasión tuve la oportunidad de estar afuera, una obra maestra de la arquitectura, preciosísima. Y ahí se ve la catedral de St. Patrick's en Nueva York. Entonces, la vida de San Patricio es importante cuando la analizamos a la luz de una persona que fue movida por Dios y que tuvo una pasión en su corazón para que otras personas conocieran acerca de Jesucristo. Yo sé que a veces cuando no somos cristianos, cuando venimos de una vida sin Dios, pensamos en la gente que nos habla de Dios. Inclusive, les pido, hermanos, si se baja un poquito el eco, por favor. Pensamos en la gente que viene de afuera como algo inclusive que nos habla de Cristo, que es incómodo, ¿no? Ahí andan con la religión, queriéndome jalar para su religión y yo no creo en la religión, la gente que no ha conocido a Dios. Y es importante que sepamos que Dios no es una religión. Dios es el que nos dio la vida y que la vida solamente encuentra sentido en Él. Y la Biblia nos dice que en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas. ¿Cuántos de ustedes, cuando comparan su vida sin Cristo, pueden ver una vida en donde ustedes estaban en oscuridad, sin la luz de Dios? Eso sucede cuando nosotros encontramos a Cristo. Nos damos cuenta que no se compara la vida sin Dios a la vida una vez que uno encuentra o que Cristo nos encuentra, que nos encontramos con Él y que abrimos nuestro corazón a su salvación. Es una vida distinta. Les voy a contar brevemente. Antes de eso quiero decirles reflexionar en lo que decía el apóstol Pablo. Patricio fue una persona que tuvo una vida de esta forma. Él era hijo de un padre cristiano que vivían en un lugar que se llama Escocia, por allá por Inglaterra, Irlanda, y vivía en ese lugar de Escocia. Y una ocasión estaba pastoreando las ovejas cuando llegaron piratas, llegaron ladrones y lo vieron siendo un joven y lo secuestraron, lo robaron, lo separaron, lo arrancaron del brazo de sus padres y lo llevaron a trabajar como esclavo duramente, sin paga, solamente a trabajar bajo órdenes duras, bajo golpes si no obedecía. Y él estuvo sufriendo el hambre, el pasar fríos en la noche, el ser esclavo, y fue llevado por precisamente irlandeses. Y cuando estaba allá, él aprendió el idioma de los irlandeses. Y él quiso escapar de ellos varias veces y no pudo. Me imagino que lo golpearon fuertemente, le golpearon sus huesos. ¿Qué hubieras hecho tú en una situación como esa? ¿Qué hubiera hecho yo? Muchos de nosotros hubiéramos empezado a albergar un odio contra la gente que injustamente nos secuestró y nos arrancó de los seres que más amábamos en la vida. Y fue en esos momentos difíciles cuando, I'm talking, guys, about this guy, St. Patrick. When he was a young guy, he was kidnapped by his captors from Ireland.
and he was beaten and he was mistreated. And I think most of you will get angry and hate against those who did that to you, and they separate you from your family. But this guy, when he was away, he began to remember the faith of his father. He realized that he had nowhere else to go but only God. And that many times happens in our lives. When we pass through crisis, that's when we acknowledge God is not just the religion of my mommy and my dad, but if there's somebody out there who created this life, I want to know him. I want his help. I want his direction. Y eso pasó, que cuando estaba lejos de Dios se dio cuenta de que necesitaba al Dios de sus papás. Y eso es tan importante para nosotros, saber de que Dios no quiere que tengas una fe basada en la religión de tu familia, sino una fe basada en tu relación con Dios, en que tú te tomas de la mano de Dios y lo amas y lo conoces y ves que Él responde las oraciones, que es un Dios vivo y verdadero y poderoso. Y cuando San Patricio experimentó eso, una ocasión tuvo la oportunidad de escaparse. One day he was able to escape. Y cuando se escapó, llegó de regreso a su casa y empezó a crecer y a crecer en su relación con Dios. His relationship with the Lord developed more and more. And one day he says, I have a passion. I have known this my Lord Jesus Christ. And I want these people from Ireland to know who Jesus is. Because they are worshiping the natural phenomena, the wind, the thunder, instead of worshiping the God who created the thunder and the winds. Están adorando a los fenómenos naturales. Estos captores que me tuvieron en Irlanda están adorando al trueno en vez de adorar al Dios que creó el trueno y que creó los astros y que creó los fenómenos naturales. Ellos necesitan la luz de Dios. Y movido por el poder de la palabra de Dios, él dijo, yo quiero ir de misionero a aquellos que me secuestraron. Moved by the power of God, he says, I want to go back to those who had me captive. I want to reach them with the love of God. Because only God can change their hearts. Solo Dios puede cambiar su corazón. Y entonces se fue a Irlanda y predicó el evangelio y sirvió a Cristo y tomó la palabra de Dios como su guía. He took the word of God as his guide. He read Paul to Timothy saying, establish, disciple people, teach them how to follow me, and establish people that will serve me, that will preach the word, that will organize my church. The church is the people. Le dijo, organiza a mi iglesia, gente que me va a amar. Y Pablo le dice a Timoteo, te dejé en Éfeso para que nombraras anciano. A Tito le dice, te dejé en la isla de Creta para que nombraras siervos míos que me van a servir. Quiero que sepas que Dios está interesado en que cuando su obra comienza en nuestras vidas, que seamos discipulados, que seamos enseñados en qué enseña Dios y que Dios levante en su iglesia a los que le van a servir. Futuros líderes de grupos de vida, futuros líderes de estudios bíblicos, mujeres que van a guiar estudios bíblicos en sus trabajos, en sus vecindarios, en sus departamentos. Dios quiere levantar de su iglesia su equipo para servir e impactar la eternidad de miles de personas que están perdidas sin Cristo. Y eso es lo que Patricio vio. Y Patricio sirvió al Señor con fidelidad. He served God with faithfulness for years and years, to the point that when he died, there was almost 100,000 people that have come to know Jesus through his life. Al tiempo que él murió, había casi 100,000 personas que de adorar al sol y de adorar al viento y de adorar al trueno vinieron a conocer al Dios verdadero. Tú y yo también vivimos en gente que ha oído de Dios como la religión. Y tristemente, para acabarla de amolar, tenemos iglesias abusivas, falsos evangelios de la prosperidad que le dicen a la gente que Dios los quiere ricos, que sacan el dinero a la gente, que usan la manipulación espiritual para robar dinero, y la gente dice, todos son iguales, yo no quiero saber de Dios. Pero quiero que sepas que la gente necesita a Jesús, necesita algo en su vida, anda buscando sentido, propósito, algo que les dé el sentido de para qué estamos aquí, de qué se trata esta vida. Uno se desilusiona, le rompen el corazón, se mete en malas relaciones, anda buscando una compañía y no encuentra, lo corren a uno del trabajo, uno se esfuerza y de repente se lastima la espalda y ya no sirve y en un momento te dan una patada. ¿De qué se trata esta vida? Y es importante entender que esta vida es pasajera, que estamos solamente de paso, que dice la Biblia que somos peregrinos, solamente estamos caminando en esta vida, pero hay un destino que es la eternidad.
Y por eso es importante vivir para esa eternidad. Y San Patricio hizo eso. ¿Qué tiene que ver el desbarajuste que se hace en tantos lugares con fiestas de paganismo, de pecado, de alcohol, con un hombre que sirvió a Dios y que a su muerte 100,000 personas en Irlanda habían venido a conocer a Jesús? Qué lindo es saber esto, porque el martes se va a celebrar el día de San Patricio y tú puedes contar esta historia a gente en tu trabajo, a gente en tu familia, y de decirles que el verdadero San Patricio fue un hombre que Dios usó en gran manera, que impactó para Cristo su mundo. Donde Dios lo puso, él fue usado para Dios. Se requiere valentía. Es que, hermano, usted no conoce mi trabajo, me agarran a carrilla y nada más les habla uno de Dios y se burlan. O mi familia no la conoce, es que me da miedo de hablar y que se burlen. ¿Tú crees que a Patricio no? Ir a la gente que lo había tenido cautivo. Mira lo que dice Pablo en Romanos 15:18. No me atreveré a hablar de nada, le escribe a los romanos, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para que las naciones que no eran judíos, porque el evangelio empezó entre el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, los gentiles eran el resto de naciones, dice, para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios con la palabra, dice, con la palabra y con las obras. Qué importante es esto, que dice que Cristo, Pablo dice, que Dios había usado la vida de Pablo. God has used the life of Paul so that many people could know who God was and how God loved them and how God could change them. And the Bible says that God used them so that they came to obey. And that's so important, because God is not just your lucky charm. He's not just your genie of the lamp that he can answer all your prayers and do whatever you want for you. But he is God. He's Lord. He's creator of all. And he wants your life so that you can know him, love him, but also obey him. Submit to him. Obey him, because his will is good. And it's the best. Dios no solamente quiere que sea solamente tu Dios que te contesta tus peticiones, el genio de la lámpara de Aladino, sino Dios quiere ser tu Señor. ¿No es cierto? Dice, todo aquel que confiesa que Jesús es Señor. No dice que es mi sanador solamente el que me ayuda cuando tengo problemas, sino mi Señor, el que gobierna mi vida. Y Pablo dice, para obedecer a Dios. Tú fuiste salvo para vivir una vida de obediencia a Dios. Yo fui salvo para obedecer a mi Señor. Cada uno de nosotros. No fuiste salvo solamente para vivir tu vida y seguir en el pecado. Fuiste salvo para salir de ese pecado y rendirte a Dios. ¿Es un proceso? Claro que es un proceso. ¿Batallamos con una naturaleza pecaminosa que a veces flaquea? Sí. Pero eso no debe ser excusa para entregarnos al pecado y practicar en nuestra vida el pecado, sino debe ser un motivo para ponernos a cuentas con Dios cada vez que fallamos y decidir vivir vidas entregadas al Señor. Continúa diciendo, me esforcé a predicar el evangelio, dice Pablo, no donde Cristo yo hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, para no estar sobre lo que otra persona inició, sino que dice, sino como está escrito, dice, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, de Jesús, verán. ¿Qué significa? Que mucha gente no ve quién es Dios. No sabe que Dios les ofrece una vida mejor. No sabe que Dios les ama. No ven. Están cegados por su pecado. Dice la Biblia que Satanás ciega los ojos de los que no creen para que no les resplandezca la luz de las buenas noticias del amor de Cristo. Entonces dice que verán, dice, y los que nunca han oído de Él, ¿qué? Entenderán. Tú sabes que hay gente. ¿Quién no sabe de Cristo? Most people know about Jesus, and sometimes they use it for cursing and they use it for bad words, but they don't really know him. They just heard about him like a religious figure, but they don't have a relationship with him. They don't know that he's real, that he's for real, that he is the creator of life. Muchos no saben, no han entendido. They have not understand who Jesus is. No han entendido quién es Jesús. Por eso dice, entenderán. Qué importante es entender. Y qué importante que tú y yo estemos preparados en la Biblia y con respuestas inteligentes y sabias para dar razón a la gente de la esperanza que hay en nosotros. Eso dice Pedro en 1 Pedro 3:15, que estemos siempre preparados
para presentar defensa, sabiendo que nos van a atacar, nos van a cuestionar en nuestra fe, de la esperanza que hay en nosotros. Porque tenemos una esperanza. La esperanza es de saber que Dios nos ha perdonado inmerecidamente, porque somos pecadores y no lo merecemos. Que Dios nos ha ofrecido vida eterna en Jesucristo. Entonces continúa diciendo el apóstol Pablo, diciendo de que él quería llevar a Cristo donde Cristo no hubiera sido anunciado antes. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo en mi vida? ¿Cómo estamos de ser fieles a Dios en llevar a Jesús a donde Cristo no ha sido anunciado? How is your faithfulness to God if you have a relationship with Him in telling others about who Jesus is so that they understand? I know they will question. I know you will be questioned and you will be going back to find answers. But that's the way you grow. That's the way you learn your faith. A veces nos hacen preguntas y decimos, híjoles, esa pregunta no sé cómo contestarla. ¿Y quién creó a Dios si tu Dios existe? ¿No? ¿Y quién creó a Dios? Híjoles, pues nadie. ¿Y cómo no va a haber nadie que lo creó? Pues tiene que haber. Si hubiera habido alguien que creó a Dios, debería haber habido entonces alguien que creó al ser poderoso que creó a Dios. Y entonces, ¿quién creó al ser poderoso que creó al ser poderoso que creó a Dios? Es imposible. Lo más lógico e inteligente, tiene que haber una primera causa que no tuvo causa, que causó todo lo que existe, que causó el Big Bang, ¿no? Que puso el universo en movimiento y que en su sabiduría infinita creó la vida en nosotros. Entonces la vida de San Patricio fue así como se las platiqué. A la muerte de él, 100,000 personas en Irlanda habían venido a Jesús. ¿Fue su vida de impacto? ¿Cuántas personas a través de tu vida han venido a Jesús? Quiero que te cuestiones sinceramente. Y tú dices, hermano, es que no sé dónde empezar. Es que yo no soy pastor. Es que yo nada más apenas comienzo. Sí, tú no eres responsable de que la gente cambie, de que la gente crea. Cuando tú y yo hablamos de Jesús, dice el apóstol Pablo, que no es de todos la fe. Va a haber gente que no va a venir a Jesucristo. No es de todos la fe. Tú y yo no podemos cambiar el corazón de las personas. Solo Dios cambia los corazones. Y el Espíritu de Dios, la presencia de Dios está con nosotros. Jesús dijo que no nos dejaría solos. En Hechos 1:8 dijo, recibirán poder, capacidad, la posibilidad de que gente venga a los pies de Cristo. Cuando venga a ustedes el Espíritu Santo, y ustedes lo que tienen que hacer solamente sean mis testigos. You just be my witnesses. Share to others what I have done in your life. That's all I ask you. Sean testigos míos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Entonces Patricio murió en el año 461. Irlanda se convirtió al cristianismo de la religión pagana, y por eso Irlanda se hizo a Patricio. Al pasar la Edad Media y al sistematizarse más la religión y surgir dogmas y surgir el catolicismo romano, Irlanda se acordó de Patricio como el que llevó el evangelio a Irlanda, y por eso empezaron a celebrar su vida y lo nombraron el santo patrono de Irlanda. Entonces es importante, ahorita vamos a comentar varias cosas. Quiero que vean lo que escribió San Patricio. ¿Les gustaría conocerlo un poquito más íntimo? ¿Sí? Dicen que si quieres conocer una persona, pues escúchalo hablar, ¿no? Pregúntale. ¿Quieres conocer a alguien? Lee un poquito de lo que ha escrito, de su corazón. Vamos a ver lo que escribió San Patricio. Es precioso, ¿eh? We're going to read some parts of what Saint Patrick wrote. Dice: sin cesar doy gracias a Dios que me mantuvo fiel el día que mi fe fue probada. Gracias a Él puedo hoy ofrecer con toda confianza a Cristo, ese Cristo que me liberó de todas mis tribulaciones, el sacrificio a Él de mi propio ser, de mi propia alma, como una víctima viva, como un sacrificio vivo. Así como en el Antiguo Testamento ofrecían corderitos, decía: yo quiero ofrecer mi vida. I offer you my life and my soul, Jesus, because you saved me, because you offer me something so much better and beautiful, and I offer myself to you. Dice: el sacrificio de mi propia vida. Y puedo decía, ¿quién soy yo? ¿Y cuál es la excelencia de mi vocación? ¿Quién soy yo? ¿Qué de excelencia tengo? Decía Patricio cuando vio lo que Dios hizo con su vida. Dice: Señor, que me has revestido
de tanto amor inmerecido. ¿Quién soy yo, Señor, para que me hayas amado, me hayas perdonado y me hayas hecho un instrumento útil para ti? ¿Sabías que lo mismo puede pasar en tu vida? Que aunque no importa tu pasado, lo que importa es tu presente y tu futuro, porque tu futuro va a ser lo que tú haces en tu presente. Si en tu presente te guardas para Dios, si en tu presente obedeces a Dios, si en tu presente amas al Señor y vives para Él, entonces ese va a ser tu futuro. Y dice él: ¿quién soy yo para que me hayas dado tanto amor inmerecido? Tú me has concedido exultar de gozo. ¿Qué dice? Llenarme de gozo, de alegría, de saber que me has perdonado, que estoy en tus manos, que el mundo se puede acabar, pero soy tuyo y hay una eternidad, Señor. Y ese gozo me sale por los poros, exultar de gozo entre los gentiles y proclamar por todas partes tu nombre. Lo mismo en la prosperidad que en la adversidad. ¿Cómo se necesita ese mensaje hoy, verdad? Porque muchas veces pensamos: ven a Dios, Dios te ama, todo va a estar bien, Dios quiere que seas rico, próspero, y todos amén, amén, y todo va a estar bien y nada va a fallar y nunca vas a pasar por problemas. Y pues ¿quién no quiere ese mensaje, no? Pero la realidad de la vida es que todos enfrentaremos circunstancias difíciles. Todos vamos a enfrentar esa tensión de relaciones con gente que queremos en nuestra familia, que a veces no nos entendemos, que pensamos diferente, que a veces nos peleamos y eso duele en el corazón y luchamos con nuestro orgullo, nuestro egoísmo, que lo dejo, que me voy, o que de repente en tu trabajo te corren, o que no te alcanza el dinero, o que sufres una enfermedad. Entonces la Biblia dice, perdón, no la Biblia dice, Patricio decía, y la Biblia lo dice, el apóstol Pablo dice que había aprendido a contentarse cualquiera que fuera su situación y que sabía padecer, ¿qué? Necesidad. ¿Te fijas que la vida de Patricio, lo que él sacaba de su corazón, ¿qué era? Lo que él había leído en la Escritura. Por eso es tan importante que seamos fieles en conocer la palabra de Dios. Porque si nos llenamos de Dios, esa palabra va a salir de nuestro corazón en nuestra vida. Y dice, lo mismo en la prosperidad que en la adversidad, Señor, me has permitido proclamarte. Tú me has hecho comprender que cuanto me sucede, decía Patricio, lo mismo bueno que malo, he de recibirlo con idéntica disposición, dando gracias a Dios que me otorgó esta fe inconmovible. Que Señor, que en medio de la tribulación, de los problemas, de la persecución, Señor, me mantuviste en esta fe en ti. Dice, y que constantemente, ¿qué hace Dios? Me escucha. ¿Cómo sabía Patricio que Dios constantemente lo escuchaba? ¿Sabes cuándo te das cuenta tú en tu vida de eso? Cuando empiezas a orar y cuando empiezas a vivir una vida que agrada a Dios, porque entonces Dios responde las oraciones y ve su poder en tu vida. Entonces dice, tú has concedido ¿cómo se consideraba él? Ignorante. Señor, ¿quién soy para que me uses? El poder realizar en estos tiempos esta obra tan piadosa y maravillosa, imitando a aquellos de los que el Señor predijo que anunciarían su evangelio para que llegue a oídos de todos los pueblos, Señor. ¿Cuál era la pasión de Patricio? Que la gente conociera a Jesús. ¿Cuál es tu pasión y la mía? Hermano, tener una casa más bonita, manejar un carro del año. Hermano, y no hay nada de malo en tener anhelos, en querer salir adelante en tu labor, en tu trabajo, en querer mejorar de estilo de vida. Puedes, pero la pregunta es, ¿qué ocupa tu corazón? ¿Qué ocupa mi corazón? Porque la Biblia dice que los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida pasan y no son de Dios, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y Patricio vivió para Dios. Dice, ¿de dónde vino después este don tan grande y tan sano? Conocer y amar a Dios, perder a mi patria y a mis padres y llegar a esta gente de Irlanda para predicarles el evangelio, sufrir ultrajes de parte de los incrédulos. Hermano, es que en el trabajo ya no me habla una compañera porque soy cristiana. Hermano, en el trabajo ya me pusieron el nombre, me dicen el aleluyita y no me gusta, hermano. Pues sí, pero no te han ultrajado, no te han pegado, no están como los ISIS quemando personas cristianas vivas y cualquiera que no cree como ellas, carbonizados, muertos. No hemos sufrido persecución. Entonces dice,
dice, sufrir ultrajes de parte de los incrédulos, ser despreciado como extranjero, sufrir innumerables persecuciones hasta ser encarcelado y verme privado de mi condición de hombre libre. ¿Por qué? Por el bien de los demás. Qué pasión, ¿no? Dice, Dios me juzga digno de ello. Estoy dispuesto a dar mi vida gustoso y sin vacilar, sin dudar, por su nombre, gastándola hasta la muerte si es necesario. Mucho es lo que debo a Dios, que me concedió el inmerecido regalo tan grande de que muchos pueblos renacieron a Dios por mí, y después les dio crecimiento y perfección. Fíjate, esto es bíblico, ¿eh? Quiero decirte que tú puedes tener años. You can come to church with your parents, you can come to church with your husband, wife, but if you are not born from God, if your heart is not aligned with God, if you do not acknowledge who God is and who you are and how you need Him, and you have not been born again from Him, you are not from Him. You need to have that encounter one day when you surrender your soul to Him. No importa si tú vienes a la iglesia. Lo que es necesario es que nosotros hayamos tenido un encuentro con Cristo por medio de una fe que salva, que se le pone totalmente a Cristo. ¿Has nacido tú de nuevo en Dios? Yo creo que la mayoría de los que están aquí han nacido de nuevo, pero solamente Dios conoce nuestro corazón. Y por eso Pablo nos dice, analícense si están en la fe. Y para hacer eso necesitamos ver que nuestro corazón esté en sintonía con Dios y con su palabra. Y dice, después les dio, una vez que nacieron de nuevo, ¿qué hizo Dios? Les dio crecimiento y perfección. ¿Cómo estás en tu crecimiento con Dios? ¿Cómo puedes crecer? Leyendo su palabra, congregándote con fidelidad en la iglesia, involucrándote en un grupo pequeño donde estudias la palabra con otros cristianos, donde puedes servir a Dios. Y cuando haces eso, empiezas a crecer y a ser perfeccionado. Si te gustaría tomar esos pasos, puedes tomar esos pasos en nuestra iglesia. Nuestra iglesia existe para ser discípulos de Cristo, seguidores de Jesús. Y eso lo vas a lograr cuando te involucres en un grupo de vida, cuando empieces a servir, cuando no solamente vengas ocasionalmente, sino te comprometas con Dios y crezcas en Dios, respondas tus dudas que tienes de Dios, de la Biblia, y empiezas a conocerle y amarle más y a más, y que Dios empiece a usar tu vida para que otros también conozcan a Jesús, como usó la vida de Patricio hace 1600 años atrás. Entonces voy a terminar, está largo, ¿verdad? Pero estamos conociendo quién es Patricio. Y también porque pude ordenar en todos aquellos lugares que hizo, ordenó ministros para el servicio del pueblo recién convertido. A ti vendrán los paganos de los extremos de la tierra, diciendo, qué engañoso es el legado de nuestros padres, qué vaciedad sin provecho, y también te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Qué bonito, mira lo que decía San Patricio. Cuando la palabra de Dios llega a tu vida y a mi vida, y venimos de una familia que no conoce al Señor, que no tiene una relación con Cristo, algo sucede. La gente dice muchas veces, qué vaciedad sin provecho el legado de nuestros padres. Nuestros padres nos han legado cosas muy lindas y muchas veces hicieron lo mejor que pudieron, pero también a veces nos han dado un legado de irresponsabilidad, un legado de ser tranzas, un legado de mentir, un legado a veces de una religión vacía donde no hay una relación con Dios viva, de conocer a Dios. Y cuando alguien se encuentra con Cristo y compara lo que ha encontrado en Jesús con lo que antes tenía, ¿qué dice de lo de anterior? Qué vacía era mi vida antes. ¿Sí? Entonces ya voy a terminar con esto. ¿Han oído la coraza de San Patricio? Mira lo que decía, es una oración que hizo San Patricio y decía, Cristo conmigo. Está diciendo, yo quiero que Cristo esté conmigo siempre. Cristo ante mí, que Él vaya delante de mi camino y yo siguiéndolo. Cristo sobre mí, yo quiero la protección de Jesús en mi vida. Cristo a mi derecha, si volteo a mi derecha quiero ir con Él. Cristo a mi izquierda, si volteo a la izquierda quiero ir con Él. Quiero Cristo cuando me acuesto, al dormirme pienso en Jesús. Cristo cuando me siento a descansar. Cristo cuando me levanto, vivir la vida para Cristo. Cristo en la boca de todo hombre que habla de mí, porque ha visto a Jesús en mí. Cristo en todo ojo que me ve, que vean a Jesús en mi comportamiento. Cristo en todo oído que me escucha. Amén.
Era su oración. Una pregunta, queridos hermanos, ¿están conmigo? ¿Están despiertos? Ya lo estoy durmiendo con tanta lectura. Más o menos, alguno que otro se está durmiendo. Déjame, aquí traigo unos gises para aventar. No es cierto. Ok, mire, cuando usted escucha esto, ¿está oyendo el corazón de alguien que no conoce a Dios? ¿Qué tiene que ver? ¿Usted cree que este hombre dio testimonio de amar a Jesús con todo su corazón y de servirle? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver esto con parrandas de ponerse collares verdes y San Patricio y tomar? ¿Tiene algo que ver? What does this have to do with Saint Patrick? Nothing. He will be giving in his deathbed, ¿cómo se dice? Rolling over his deathbed. Se estaría dando vueltas en la tumba de ¿qué andan haciendo? Que San Patricio, toda la gloria es a Cristo, no a mí. Y luego que para inmoralidad y pecado. Entonces, nota aclaratoria. Yo no estoy dando este mensaje porque luego hay gente en la audiencia que malentiende. El hermano nos predicó que ya hay que empezar a celebrar St. Patrick's Day porque es algo cristiano, ¿sí? A veces una ocasión puse algo así de quiénes eran los reyes magos de que vinieron a Jesús, y alguien puso de que cómo ando enseñando que los reyes magos, pues es bíblico, ¿no? Y yo no estoy diciendo que le celebremos ni que le pongas los calcetincitos, no estoy diciendo, dando parte de la historia, ¿sí? Tenemos una historia. La fe nos ha sido legada hasta nuestros tiempos, porque Patricio fue fiel. La fe le fue legada a los irlandeses. Y te has puesto a pensar que hay gente que puede no conocer el evangelio porque tú no estás siendo fiel en abrir tu boca. Es bíblico. Jesús va a salvar a las personas a través de la predicación del evangelio, a través de su pueblo. Romanos 10 dice, ¿cómo irán si no hay quien les predique? Pablo no dice Dios solito los va a salvar al que es predestinado, no. Dice, ¿cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Iglesia, saliendo afuera, allá afuera está el campo misionero para ustedes. El campo misionero no es aquí, es afuera. Es en tu diario vivir, en tu trabajo, con tu familia. Ora al Señor para que la gente venga a sus pies. ¿Sabías tú que cuando tú y yo hablamos de Jesús es una inyección espiritual a nuestra vida? Cada vez que oigo como pastor de alguno de ustedes que alguno de ustedes guió a un familiar, a un amigo a Cristo, yo veo sus ojos llenos de alegría y decir, hermano, lo que Dios hizo porque le hablé de Jesús. ¿Sí o no? Es una inyección. Y si tiene tiempo que no lo hacemos y lo volvemos a hacer, que imagínense. Bueno, ¿sí? ¿Ahora sí? Perfecto, gracias. Entonces vamos a ver algunas reflexiones claras, rápidamente para terminar. Number one, what do we learn today? Patrick had his parents that were Christians, but he wasn't. It was in the time of his affliction that he remembered the God of his parents. Young people, the same is for you. God doesn't have grandchildren. He only has children. You go inside a garage, you don't become a car. You are in this church, you don't become a Christian until you are born from God. Primera cosa, te metes a una iglesia, pecador, y sales un pecador que fue a la iglesia ese domingo. Te metes a un garage y no te conviertes en carro. Te metes en una caja de galletas de esas de grandes de Costco, de mega paquete, si cabes, ¿no? Algunos no caben, pero otros sí. Si te metes a esa caja de galleta de contorsionista, no te haces galleta, ¿verdad que no? Venir aquí a la iglesia no te hace, ni a ti ni a mí, cristiano. Lo que nos hace cristianos es nacer de Cristo, espiritualmente de Dios. Dando tu vida, rindiendo tu vida al Señor, reconociéndole como Señor, dispuesto, arrepentido de tus pecados y dispuesto a seguirle. Número 2, si Dios te va a usar, serás probado. Second reflection, if God will ever use you, you will be tested. Because God needs to build character in you. It's through the bad situations of life that we acknowledge what life is about, that we acknowledge what is worthless and what is really what matters, isn't it? It's when you realize you need God. ¿Quieres servir a Dios? ¿Quieres acercarte a Dios? Vas a ser probado. Porque solamente en el momento de la prueba, en el momento de la tribulación, en el momento que te sientes solo, en el momento que las cosas te han ido mal,
es cuando tú y yo nos damos cuenta, nadie me puede ayudar, solamente tú, Señor. Y es cuando te acercas a Dios y cuando Dios te moldea y cuando Dios usa tu vida. Otra reflexión, tercera reflexión. Permite que Dios use tus etapas dolorosas para ser útil para Dios. Allow God to use the hurts of your soul and your life and your past to be used for His glory, to help others. Permite que Dios use tu vida para ayudar a otros. Dice en 2 Corintios 1, 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y dice, y que nos consuela el Dios bendito sea el Dios de toda consolación, que nos consuela en nuestras tribulaciones, para que nosotros también consolemos a otros con la misma consolación que nosotros recibimos de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Cuando estás caído, llorando, entonces derramas tus lágrimas ante Dios. Y entonces Dios te sana, Dios te levanta, empiezas a ver que las puertas se abren, que Dios te pone sobre tus pies, te dice, hijo, hija, levántate del polvo. Él hace sacar mis pies del lodo cenagoso, pone mis pies sobre peña y endereza mis pasos, dice la Biblia. Y cuando eso pasa, dice, Señor, gracias por la libertad que ahora tengo. Ahora valoro más mi vida, porque un día estuve en dolor y ahora ya no estoy en dolor, Señor. Porque un día estuve peor y ahorita estoy mejor. Y Señor, esa consolación que tú me diste, yo quiero ver quién tiene necesidad para decirles que hay un Dios todopoderoso, soberano y amoroso que puede sanar su corazón. Amén. Entonces, dice, voy a continuar, pero decía el apóstol Pablo de que el Espíritu Santo le daba testimonio que iba a sufrir, pero dice, pero nada aprecio mi vida, sino que la entrego por el bien del Evangelio. Mira, cuando pensamos en el trébol de San Patricio, when we think about the leprechaun and ¿cómo se dice el trébol? Treble of St. Patrick's. Dices Shamrock, o no sé, dices Lucky Charm, ¿verdad? Piensas en algo de la suerte, ¿verdad que sí? Quiero decirte que nosotros como cristianos no dependemos de la suerte, porque si estamos en Cristo, nuestra vida está en las manos del Dios que creó todo lo que existe, y dependemos de un Dios todopoderoso y no de la suerte. Ahora, a veces tomamos decisiones tontas, necias, con falta de sabiduría, y no es que ay, qué mala suerte, no, pues qué mala suerte el marido que me tocó, la mujer que me tocó, pues tuviste noviazgo, y si no lo tuviste, pues ¿por qué no lo tuviste? Para conocerlo, ¿no? O conocerla. Entonces, no es que te fue mala suerte. Ay, el carro que me tocó fue muy mala suerte, y buscaste un mecánico, checaste cómo estaba, no chequé. Pues no fue mala suerte, fue descuido de tu parte, ¿sí? El trébol se compone de ¿cuántas hojas? 3, que es en un conjunto conforman 3 tréboles, un solo trébol. ¿Sabes por qué? Hay una leyenda, porque hay muchas leyendas en torno a San Patricio también, que algunas inventadas a través de los años. Decían que San Patricio, Saint Patrick, when he came to a place, he taught them about who God is. He corrected wrong understandings of God. And that's the same thing we need to do in our culture. San Patricio corregía malos entendimientos de quién es Dios, y Dios quiere hacer lo mismo con nuestras vidas, que corrijamos el falso entendimiento de Dios que la gente alrededor nuestro tiene. Claro, con amor, con tacto, con sabiduría, no imponiendo, no siendo groseros, no peleando, ¿sí? Dice la Biblia que presentemos defensa con respeto y con un espíritu manso. 1 Pedro 3:15. Bueno, esto lo usó Patricio para hablar de la Trinidad, lo que hace que los testigos de Jehová se pongan nerviosos y no les gusta, y dicen que es algo satánico del diablo, la Trinidad, imitando los dioses paganos de 3 cabezas, etc. Eso no es así. La Trinidad, la palabra Trinidad no viene en la Biblia, pero cuando en la historia de la iglesia se empezó a usar la palabra Trinidad, lo que queremos decir es la triunidad, la unidad de 3. Que Dios, siendo un solo Dios y no 3 dioses, se manifestó a nosotros a través de venir al mundo en Cristo, se encarnó y murió en la cruz por nuestros pecados Jesús, para darnos vida, y Jesús resucitó y venció la muerte, y Jesús es Dios revestido de carne humana. Y Dios, cuando Jesús se fue, nos envía su presencia a nuestras vidas, que es su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, dice la Biblia, que nos redarguye de pecado, nos hace
sentir mal cuando estamos mal con Dios. ¿Alguna vez has pecado y te sientes mal? Es Dios trabajando en tu corazón, llamándote al arrepentimiento. Entonces la Trinidad es algo así lo podemos poner como el H2O, ¿verdad? H2O son las moléculas químicas de la composición del agua. Pero tú agarras agua y la metes en el congelador y deja de ser un estado líquido y se vuelve un estado sólido y se llama hielo. Y esa agua tú la hierves en el fuego y sale vapor. Y ese vapor, la composición química está en estado gaseoso, se llama vapor. Pero el vapor, el hielo y el agua, los tres son una sola misma composición química que es H2O. Es muy difícil de entender la Trinidad. Dice alguien que si la comprendes te haces bolas y pierdes la cabeza, pero si la tratas de negar pierdes el alma, dijo alguien, ¿no? Porque la salvación es la obra de un Dios, y no son tres dioses, es uno solo. Pero ¿qué aprendemos de esto? Estoy terminando, esta es la reflexión. El evangelismo, hablar de Jesús, implica discipular, implica enseñar lo que creemos. Y el discipular implica doctrina, o sea, implica enseñar enseñanzas útiles de la vida, que sepamos quién es Dios, cómo nos salvó, la necesidad que tenemos de Él, el saber que Cristo un día va a volver también, el saber que Cristo nos salvó para que nos apartemos del mal y le sirvamos. Cristo dijo en Mateo 28, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, ¿de quién más? Del Hijo y la Santísima Trinidad, ¿verdad? Dice, enseñándoles, doctrina significa enseñanza, enseñándoles que guarden las cosas que les he mandado. Y en Mateo 5, 27 al 28 me acuerdo de las palabras de Jesús. Jesús comenzaba con las escrituras y decía, ustedes oyeron que fue dicho, no cometan adulterio. ¿Pero qué decía Jesús? Pero yo les digo, ¿qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba trayendo, ¿qué? Claridad, corrección y entendimiento. Ustedes oyeron que fue dicho, pero yo les digo. San Patricio llegó a Irlanda y adorando al trueno, adorando a los dioses de la fertilidad, adorando al dios del mar, y Patricio dice, no, esos no son dioses. Déjenme les hablo de un Dios todopoderoso, que nuestro pecado nos separaba de Él y que vino a este mundo como un ser humano en Jesús, porque nos amó tanto y dio su vida y vertió su sangre para morir una muerte que merecíamos, porque nuestros pecados nos separaban del Dios que nos dio la vida. Merecíamos la muerte, pero Él tomó nuestra muerte para que después de morir, al tener nuestra fe en Él, tengamos seguridad de vida eterna. ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Patricio? Agarró los conceptos paganos de la gente que les llevaba la fe y traía ¿qué? Corrección. En nuestro mundo tenemos que hacer lo mismo, porque hay mucha gente que tiene malos entendimientos de quién es Dios en nuestro tiempo, ¿o no? O pues sí, adoras Buda, Cristo, Mahoma, Zaratustra, pues está bien. Todos son diferentes. El Dios de este mundo es el amor. Con que tú ames y tengas amor, ya le hiciste con Dios. Pues sí, es importante, dice la Biblia, que el que no ama no ha conocido a Dios. Pero no solamente es un amor como algo impersonal, no. Dios es real, es un ser personal que nos creó, nos ama y nos creó para tener comunión con Él. Hay que traer esa corrección. Después de pensar, es que Dios solamente es energía. Después de pensar que la energía no puede crear ni pensar, es solamente energía. Yo nunca vi a la luz eléctrica ahí en mi foco creando cosas. Nunca la escuché platicando o teniendo planes, ¿no? La energía es energía, nada más, existe, pero no es un ser personal que puede crear y diseñar un mundo inteligente con vida. Mejor le adelanto. Pablo en Hechos 17 le dijo a los atenienses, oigan, veo que son muy religiosos, y vi por ahí un altar al Dios no conocido, por si uno se les pasaba, de ese es el que vengo a hablarles. Buscaba la gracia, el amor, la forma para hablarles de Jesús. Y lo mismo podemos hacer tú y yo, aprender eso de Patricio. Ok, dice la Biblia que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y mira, termino con esto. Este es el último punto. Qué gran peligro cuando el cristianismo se vuelve costumbre
hecho a nuestro gusto, pero lejos de Dios. What a danger when we do Christianity just as ordering to go. I like a burger, but not mustard, not ketchup. Just, I like it this way and this way. Please give me that burger. And sometimes we come, I like my Christianity for God to love everybody. Doesn't matter their behavior. And God loved me, although I steal things and I lie. And I just want God to accept me, go with Him just because I go to church sometimes. That's not the way it works. Quiero que Dios me ame, quiero un cristianismo. A ver, ¿cómo quieres tu cristianismo? Pues mira, quiero ir a veces los domingos a la iglesia. Nada más que si está lloviendo mucho, chance y no voy. Aunque al trabajo sí voy porque pues me pagan, ¿no? Mira, cuando esté muy, muy bonito el día, que sale el sol, me voy de picnic con mi familia, porque la familia es importante. Y me voy a jugar deporte, fútbol, béisbol, porque es importante, ¿no? Y Dios es importante, sí, pero pues Dios lo importante es que Él sepa que en mi corazón yo lo amo, ¿sí? Y alguna vez has hablado de Cristo. No, pues a mí no se me dan esas cosas. Yo más que nada quiero ir y oír la palabra, reflexionarla. ¿Se fijan? Pedimos un cristianismo sin obediencia, un cristianismo sin santidad, un cristianismo a mi forma, a mi manera y a mi antojo. ¿Funcionan así las cosas de acuerdo a Dios? Somos hechos para ser conformados conforme a la imagen de Jesús. ¿Estamos muy lejos? Sí, nos falta mucho. Pero qué importante es que no vivamos un cristianismo a mi antojo. Mira lo que decía Isaías: este pueblo me honra con sus palabras, pero su corazón está lejos de mí, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida. Tremendo, ¿verdad? ¿No cree que es algo que nos mueve y te analiza y te dices: Señor, yo te amo porque me han dicho mis papás que venga, porque mi esposa me trae casi a la fuerza a esta iglesia, o mi esposo? Señor, ¿realmente te amo yo con todo mi corazón? ¿Eres tú mi prioridad? ¿Eres tú mi pasión? Y yo creo que todos podemos reflexionar en eso y terminar con eso. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué aprendimos en esta tarde? Que la fiesta de San Patricio, que se va a celebrar el martes, nada tiene que ver con San Patricio. Que el verdadero San Patricio fue un hombre entregado a Dios, que le amó con todo su corazón. What do we learn today? That St. Patrick, the feast of St. Patrick, has nothing to do with the real St. Patrick. St. Patrick loved God. He had a passion for God. He wanted people to be saved. And when he died, 100,000 people in Ireland surrendered their lives to Christ. Why can God not use my life and your life to impact the life of at least the people closest to us, around us? ¿Será que Dios no puede usar tu vida y mi vida para impactar a la gente alrededor de nosotros? Lo que tenemos que hacer entonces, ¿qué es? Rendirnos y decirle: Señor, aquí está mi vida y mi corazón. Vamos a orar. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Y si Dios ha hablado a tu corazón, le puedes decir: Señor, ayúdame, cámbiame, Señor, transfórmame. Usa mi vida para tu gloria, Señor. Gracias, Señor, por hombres tuyos que te amaron, como dice el libro de Hebreos, y que hay una gran nube de testigos, de personas que han corrido la fe y la carrera, Señor. Perdónanos, Señor, por nuestra apatía. Perdónanos, Señor, por nuestra falta de santidad. Perdónanos, Señor, porque a veces vivimos el cristianismo a nuestro antojo y nuestra manera. Y, Señor, nos falta mucho para vivir vidas, Señor, que impactan para Cristo. Señor, ayúdanos a sintonizar nuestro corazón con el tuyo. Señor, siempre seremos imperfectos mientras estemos en este cuerpo, pero te pedimos, Padre, que eso no sea una excusa para vivir nuestra vida en el pecado. Señor, si hay alguien que tiene que rendir cuentas a ti, toca su corazón, Señor, transfórmale y ayúdale a someterse a ti, Señor. Si Dios ha hablado a tu corazón y necesitas la ayuda de Dios, el perdón de Dios, si tú quieres ser de impacto para Dios, dile: Señor, aquí está mi vida, perdóname, límpiame, úsame, Señor. Si tú no conoces aún a Cristo como tu Salvador, Dios quiere que tú clames a Él, te rindas a Él, le ames a Él, le conozcas. Habrá una persona en medio de nosotros que nunca ha entregado su corazón a Cristo y que tú dices: hermano, Dios tocó mi corazón y yo quiero hoy entregarle mi vida.
Te pido que en tu lugar levantes tu mano y al final te voy a saludar y podemos orar juntos 5 minutos. ¿Habrá alguna persona? Dios te bendiga, mi hermana. Qué lindo ver esa mano. Dios te bendiga. ¿Alguna persona más que nunca has entregado tu corazón a Cristo? Y si Dios ha hablado a tu vida y tú ya le conoces, quizá Dios habló a tu ser y dice: Señor, yo quiero, Padre, que uses mi vida, Señor, para que otros te conozcan. Este mensaje habló a mi corazón, que en mi corazón debe haber pasión para hablar de ti, para invitar a otros a conocer a Jesús. Si Dios habló a tu corazón y tú estás dispuesto, levanta tu mano y dile: Señor, aquí está mi vida, úsame como tú quieras hacerlo, Señor. If God spoke to your heart, you can raise your hand and say: God, here's my life. I want you to use me for your glory, for others to come to know you. Praise God. God bless you. Señor, a ti la gloria, a ti el honor, a ti la honra. Haz tu obra en nuestras vidas, semana a semana, día a día. Gracias por tu iglesia, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por Patricio, Señor, que fue un cristiano que nos dejó ejemplo y que sometió su vida a tu servicio, Señor. Ayúdanos a imitar el ejemplo del apóstol Pablo, el ejemplo de Patricio, de que otros vengan a tus pies. Te amamos, Señor Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén.